Buen día para todos. Quiero, antes que nada, agradecer muy especialmente al comité organizador del primer Congreso en Odontología y Salud Pública, que me ha hecho esta invitación tan especial. En esta pequeña presentación les voy a hablar sobre las patologías orales más prevalentes en el paciente pediátrico. A nivel mundial son muchos los estudios que se han dirigido a tratar de tener una clara relación de cuáles son las patologías más frecuentes que se manifiestan en la cavidad oral en el paciente pediátrico o en el niño. Hay un estudio muy reciente que fue publicado en el año 2019 que es el resultado de uno de los tópicos escogidos en el 2018 para trabajar en el 7º Taller Mundial de Medicina Oral, que trató sobre frecuencia de lesiones de la mucosa oral en niños. Ellos hacen una revisión de la literatura desde enero de 1990 hasta diciembre de 2018, utilizando como bases de datos PubMed y Embassy, y de esta revisión seleccionan 20 estudios clínicos que dan un total de 85.976 pacientes y además también seleccionan 34 estudios en donde fueron tomadas biopsias de lesiones orales en niños de 40.522 pacientes pediátricos. Ellos en este artículo publican una serie de tablas donde muestran las patologías más frecuentes y de los estudios seleccionados de carácter clínico encuentran como las 5 lesiones más frecuentes son la úlcera aftosa, las lesiones por el virus herpes simple, lesiones asociadas a trauma, glositis migratoria benigna como una condición no patológica y candidiasis. Para los estudios seleccionados donde fueron tomadas biopsias, se encuentran con que las patologías más frecuentes son el mucocele, lesiones de carácter fibroso, granuloma piogénico y lesiones por BPH. He hecho una selección de algunas de estas patologías señaladas como las más frecuentes de este importante estudio para desarrollarlas en esta presentación. Vamos a iniciar con la condición no patológica conocida como glositis migratoria benigna, cuyo nombre popular es lengua geográfica. Esta es una condición de la lengua que se caracteriza por iniciar con mayor frecuencia en niños entre 4 y 5 años. No hay una causa desconocida, sin embargo se reporta asociación con psoriasis. No hay predilección racial y vamos a ver que al parecer hay mayor predilección en niños. Esta condición de la lengua desde hace varios años se viene estudiando su correlación con la psoriasis. Y en este estudio muy reciente, publicado el año pasado, una revisión sistemática y metaanálisis, donde fueron buscados estudios en bases de datos como PubMed, Embassy y Cochrane, encontraron estudios que relacionaban la lengua geográfica con la psoriasis en un total de 1.146. Después de aplicar los criterios de inclusión, pues se quedaron con 11 estudios, de los cuales 10 mostraban asociación estadísticamente significativa entre esta condición no patológica de la lengua y esta enfermedad de carácter dermatológico. Los autores se permiten concluir que la lengua geográfica es una manifestación de la psoriasis, que es un signo predictor, que la presencia de esta condición puede ser un indicador de que la enfermedad cutánea se está comportando de manera más grave y que puede tener una peor respuesta al tratamiento. Esta condición no patológica se caracteriza por el desarrollo de unas áreas eritematosas rodeadas por un halo blanquecino que pueden localizarse en el dorso de la lengua, incluso bordes laterales y también en la cara ventral y piso de boca. También hay casos en donde lo podemos observar. Esta condición se caracteriza porque hay una pérdida de las papilas filiformes en esas áreas que vemos rojas, que en algunos casos el halo blanco está muy claro, en otros no se percibe tan definido. Estas áreas pueden migrar en diferentes zonas del dorso lingual y hay ocasiones en que los pacientes llegan a la consulta, la lesión se localiza en un área y a la consulta siguiente pues
vemos que el área despapilada de la lengua se encuentra en una zona completamente diferente. Es muy común la referencia al área de medicina oral de niños que tienen esta condición no patológica, porque en ocasiones les resulta un poco difícil al odontólogo general o al odontopediatra establecer claramente que se trata de una lengua geográfica. En estos casos, es recomendable hacerse algunas preguntas para contribuir o ayudar a establecer el diagnóstico clínico. ¿Está presente el halo blanco? Esa es una de las primeras preguntas que debemos hacer. Cuando el halo blanco está presente, pues esto es un signo indicador muy claro de lengua geográfica. Claro, esto no significa que si no está presente no lo sea, pero es una de nuestras preguntas enfocadas desde el punto de vista clínico. Esta área eritematosa le genera dolor al paciente. En condiciones normales, la lengua geográfica no debería producir ningún tipo de sintomatología dolorosa. Pudiera eventualmente estar asociada a ardor, y esto muy frecuentemente se relaciona a dietas que tienen un alto contenido de alimentos que son ácidos, cítricos o salados. Y otra pregunta importante que nos debemos hacer es, ¿el niño ha perdido el apetito a raíz de la presencia de estas áreas rojas en la lengua? En condiciones también normales, el apetito del niño debe permanecer sin alteraciones en presencia de una lengua geográfica. Entonces, la respuesta a estas preguntas puede ayudar mucho al clínico en plantearse su diagnóstico clínico. Ahora bien, ¿qué elementos de interés son para nosotros como operadores y que debemos contribuir a ayudar a los padres en el manejo de esta condición no patológica que muchas veces los preocupa? Bueno, una de las cosas más importantes es tratar de suprimir, no de manera completa, pero sí reducir en la dieta ciertos alimentos o frutas que sean cítricas o alimentos que sean muy ácidos, salados, muy condimentados. Y en el caso ya del adolescente o del adulto joven, pues entonces debemos también dar indicaciones especiales de la dieta donde deben suprimir en la medida de lo posible ciertos productos del ají o ajíes que generan intenso picor en la mucosa oral, y esta área despapilada de la lengua pues es una zona que está vulnerable para que la sintomatología sea mayor. Importante recomendar a los padres y tratar de explicar al niño que el cepillado de la lengua debe formar parte de la rutina de higiene oral. En este caso, pues nosotros debemos hacerlo con dispositivos que sean especialmente diseñados para ello, ya que recordemos que la lengua en estas condiciones está con una particularidad clínica que no tenemos en el paciente pediátrico normal, que es la despapilación de la lengua. Entonces, debemos indicar que en la medida de lo posible se compren dispositivos especiales o si no usar el cabezal, la parte posterior a las cerdas del cepillo, que tiene un área rugosa que está diseñada especialmente para la limpieza de la lengua. Y por supuesto, el movimiento debe ser suave y se debe hacer énfasis en que la fuerza que se debe aplicar no debe ser intensa, ya que esto puede contribuir a que puedan aparecer síntomas de dolor o ardor relacionados a la glositis migratoria benigna. Ahora bien, ya después de haber visto esta condición no patológica, que es lo que más frecuentemente se reporta, vamos a ver lesiones inducidas por trauma. La más común de todas es la úlcera traumática definitivamente, pero también vemos con frecuencia en niños fibroma traumático y mucocele ránula. Ahora, la úlcera traumática es considerada la patología oral más prevalente. Se trata de una pérdida de continuidad del epitelio por un trauma que puede ser de carácter mecánico, químico o térmico. En el caso del paciente pediátrico, el factor mecánico es el más preponderante y fíjense cómo aquí hago mención muy especial a que las caídas o traumas son la causa más frecuente y también procedimientos odontológicos en el niño donde se ha utilizado anestesia y genera en los momentos posteriores a la consulta una sensación de hormigueo, de adormecimiento de la mucosa que al niño le resulta incómodo, difícil de sobrellevar e inicia todo un proceso en que empieza a morderse muy duro la mucosa del carrillo o de los labios, y en estas circunstancias puede ocasionar úlceras que deben ser siempre de carácter agudo, generan dolor,
pueden llegar a desarrollar gran tamaño, pero al cabo de 10 días, 14 días como mucho, esa es una úlcera que debe estar resuelta con o sin tratamiento. Ahora bien, cuando estemos en presencia de una lesión ulcerativa, que ya vemos que su comportamiento comienza a ser crónico, pues en ese caso debemos planificar una toma de biopsia para establecer diagnóstico correcto, porque al cabo de 14 días cualquier lesión de carácter traumático ulcerativa debería haber resuelto. Usualmente se caracteriza porque son lesiones ulcerativas que pueden ser de forma irregular, se revisten por una membrana blanco-amarillenta o blanco-grisácea, que se deposita fibrina para promover o contribuir al proceso reparativo. Y en este caso vemos que toda la mucosa del labio está además rodeada por un gran eritema y por un hematoma que indica la naturaleza traumática de la lesión. Hay circunstancias en donde debemos evaluar muy bien las características de esa úlcera, porque en el labio muy especialmente, que se encuentra cargado de gran cantidad de glándulas salivales menores, si hay alguna que ha quedado expuesta post-trauma, pues entonces en estos casos el tratamiento tópico analgésico antiinflamatorio no es suficiente y se debe entonces también hacer sutura de la lesión. Hay circunstancias en que la instalación de aparatos que sus bordes no han sido debidamente tratados, no estén romos, lisos y brillantes, pues por supuesto puede ocasionar lesiones traumáticas mecánicas como esta que vemos acá. Y esta es una de las características lesiones ulcerativas que vemos por resultado de la anestesia, que el niño comienza a morder la mucosa porque no tiene sensibilidad y entonces puede generar grandes lesiones ulcerativas que son, después que pasa el efecto anestésico, son sumamente dolorosas para el niño y de acuerdo a su tamaño pueden tardar más de 10 días en cicatrizar. Vemos aquí dos úlceras que tienen un halo eritematoso que indica el carácter inflamatorio de la lesión y las vemos recubiertas por esa pseudomembrana que no debe ser retirada ya que ella contribuye y promueve la recuperación. El tratamiento habitual para las úlceras traumáticas es una mezcla de fármacos. Vamos a generar una mezcla que va a tener alguna solución que nos ayude a controlar el pH de la cavidad oral. Para ello, muy especialmente leche de magnesia y Malox. Lo debemos combinar con un jarabe antihistamínico y con alguna solución pediátrica que tenga algo de contenido antiinflamatorio, que usualmente es benzidamina, o si no también, y que tenga también algún anestésico tópico. Y se debe mezclar a partes iguales y se le debe indicar al representante que lo debe aplicar en la lesión entre 4 y 5 veces al día, preferentemente después de las comidas. Hay en el mercado, por supuesto, una gran cantidad de opciones para tratar úlceras en el paciente pediátrico. Muy recientemente se está utilizando ácido hialurónico, que sabemos que es un componente del tejido conectivo, pues aquí se ha diseñado farmacológicamente. Vienen distintas presentaciones, hay algunas muy especiales para niños y el ácido hialurónico aquí actúa como una película que reviste esa úlcera, la aísla del medio bucal y la acción de todos los elementos que están presentes en ella como bacterias, productos bacterianos, también restos de alimentos y al aislarla contribuye, además de la acción del ácido hialurónico, de promover la reparación más rápida de esta lesión ulcerativa. Continuando con las lesiones de carácter traumático, tenemos el fibroma. Esto es una patología que usualmente se asocia a estímulos que tienen que ver, como su nombre lo dice, con trauma. Es muy común el mordisqueo de labios y carrillos, dientes fracturados, alteraciones en la oclusión, restauraciones que están fracturadas o defectuosas y ortodoncia, siendo el mordisqueo de labios y carrillos, dientes fracturados y ortodoncia, muy especialmente en el paciente adolescente, las causas más comunes de lesión. En este estudio venezolano, que se basó en la revisión de 6.000 historias desde el año 2000 al 2015 en el Laboratorio de Histopatología de la Facultad de Odontología de la UCB, nos muestra cómo el fibroma traumático tiene una prevalencia del 14.94% de todos los diagnósticos realizados en ese periodo, siendo el género femenino el más frecuente. Vemos como de 896 casos estudiados de fibroma traumático en esta revisión, pues el 8,5% estaban presentes en niños y adolescentes. Pareciera no ser un porcentaje importante, sin embargo, esta es una patología que, considerando el total, pues no representa un porcentaje despreciable y hay que tener presente esta entidad en el paciente pediátrico.
Se caracteriza porque es una lesión papular, rara vez excede en el niño los 5 milímetros de diámetro. Su mucosa tiende a mantenerse intacta con un color similar a la mucosa adyacente o ligeramente más clara. Por lo regular, su base de implantación es sésil. Sin embargo, en el caso de los pacientes que portan ortodoncia es común ver fibromas que son pediculados de base ancha, donde el fibroma actúa como un bolsillo que arropa el bracket, y esta es una lesión que se debe planificar su eliminación quirúrgica una vez se ha concluido el tratamiento de ortodoncia. Hay que estar atento al sector anterior del paladar. Fíjense que entre las arrugas palatinas podemos tener alguna lesión que pueda pasar desapercibida, entonces hay que estar muy atento a este fenómeno. Desde el punto de vista patogénico, pues tenemos un estímulo que está generando trauma, va a afectar el paladar, el epitelio, y entonces va a inducir que esas células comiencen a elaborar factores de crecimiento que tienen receptores específicos en el fibroblasto, los estimulan y comienza a producirse gran cantidad de colágeno por debajo de ese epitelio, que histopatológicamente se traducen en gran cantidad de fibras colágenas que se disponen al azar, se entremezclan unas con otras y con fibroblastos maduros y vasos sanguíneos. Esta es una patología que su tratamiento debe ser quirúrgico, así se debe explicar al representante, y tratar de desmitificar el hecho de que, sobre todo en pacientes con ortodoncia, se cree que al remover la aparatología, la lesión puede revertir de manera total. Y esto no es así. Esto es una patología permanente. El colágeno no revierte y entonces se debe planificar su eliminación quirúrgica. El mucosel es otra de las patologías reactivas más comunes. Vemos que es muy común en niños y jóvenes sin afinidad por género, puede afectar distintas zonas de la cavidad oral, siendo mucosa labial y los carrillos, las zonas más comunes. Puede afectar cualquier área de la cavidad oral donde estén presentes glándulas salivales menores, como es la zona media y posterior del paladar, labio, mejillas y en la lengua. Existen dos formas de desarrollo de esta lesión. Ya sabemos que mucosele es un término clínico y el diagnóstico definitivo lo va a dar la histopatología. Cuando el conducto excretor glandular está obstruido por alguna especie de concrescencia de sales minerales o algún tapón de moco, pues la saliva se va a almacenar entre las paredes de ese conducto excretor y se va a formar un quiste verdadero, porque esto es un epitelio de naturaleza glandular, por tanto es una cavidad revestida por epitelio. Pero cuando ese conducto se fractura o se rompe por acción traumática, la mucina no le queda más remedio que liberarse al medio que está en los tejidos, en el tejido conectivo, y entonces aquí estaríamos en presencia de un fenómeno de extravasación de moco, ya que no es una cavidad que contiene mucina, pero no está revestida por epitelio. Esta es la presentación más común en el niño, porque es la que verdaderamente se asocia a trauma. Y vamos a ver que en el caso del quiste, pues tendremos una cavidad tapizada por un epitelio glandular del conducto, por tanto es un quiste verdadero, mientras que en el caso del fenómeno de extravasación también tendremos una cavidad, pero no está tapizada por epitelio, sino por tejido inflamatorio de granulación. Entonces, por eso lo llamamos fenómeno de extravasación de moco. En el niño, esto es un cuadro clínico muy común, vemos una lesión de naturaleza papular. Dependiendo de la ubicación de la glándula, también puede verse de naturaleza nodular, pero es más común verla así. Muchas veces el trauma persistente del niño genera extravasación de sangre y se combina con la mucina, dando este aspecto como de color rojo vino tinto. Esto muchas veces alarma a los padres. Vemos que son lesiones de naturaleza sésil y su característica más común es que es translúcida y es muy frecuente que el paciente haga referencia o el padre indique que la lesión crece, disminuye de tamaño. En el adolescente podríamos encontrar el desarrollo de lesiones muy grandes, donde se debe planificar muy bien la cirugía para evitar algún defecto estético en el labio. En la lengua son muy comunes. Recuerden que esta es una localización de unas glándulas llamadas las glándulas salivales de Blanding y Null. Aquí estamos viendo una lesión de aspecto translúcido. Miren acá, se puede combinar también con trazas de extravasación de sangre. Incluso puede llegar a desarrollar
no es lo común, pero si hay algún hábito, como aquí por la presencia de este diastema, puede desarrollarse una lesión de carácter pedicular. El tratamiento para el mucocele es un tratamiento quirúrgico. La cirugía es el tratamiento de elección. Hay que estar muy atentos a la recurrencia. Se estima que en un 50% de los casos se genera recidiva, pero bueno, esto es un factor que se debe tener presente, sobre todo cuando se trata de mucoceles en la cara ventral de la lengua, donde la recurrencia es mayor aún. Dentro de las patologías infecciosas tenemos virales. La gingivoestomatitis herpética primaria es una patología muy común en niños, ya que tienen una condición inmunológica inmadura. Entonces, vamos a ver que esto es una patología producida por el virus herpes simple tipo 1, que pertenece a la familia Herpes viridae. En este momento se estima que un 67% de personas menores de 50 años, según la OMS, están infectadas por el virus herpes simple. Esto es una patología de carácter vesicular que afecta piel y mucosa. Y vemos que es producida por este virus ADN, que es el virus herpes simple tipo 1, que tiene una envoltura con unas glicoproteínas que actúan como elementos esenciales para la entrada del virus al huésped y que pueda infectar las células epiteliales de la mucosa bucal, labial y perilabial. Cuando el proceso infeccioso se produce por contacto directo con una persona que tiene lesiones activas, bien sea asintomáticas o no, pues entonces vemos que ese virus que tiene afinidad por el tejido nervioso va a tomar las fibras y va a permanecer entonces en el ganglio sensitivo trigeminal, y por la presencia de ciertos estímulos que bien conocemos como son exposición al sol, cambios bruscos de temperatura, ansiedad del paciente pediátrico o cambios hormonales, puede activarse y hacer un viaje inverso a través de la fibra nerviosa, volver a la mucosa y allí entonces generar una lesión recurrente. La primoinfección se caracteriza por malestar general, fiebre, linfadenopatía, inflamación de las encías, vesículas en mucosa oral. Y también, por supuesto, en la recurrencia, vesículas en labios y mucosa que está adherida a hueso, mucosa queratinizada. Esta patología, la primoinfección por herpes, es muy común en niños y jóvenes y tiene que estar siempre afectada la encía. Esto es una condición importante para el diagnóstico y vamos a ver que está afectada tanto la marginal como la adherida y también vestibular y palatina. Lesiones vesiculares también, además, en cualquier zona de la mucosa oral y piel perilabial. Se caracteriza por un aumento importante de volumen de las encías, que puede afectar también el paladar, común que afecte también la lengua. Vemos muy frecuentemente que se aumentan de volumen las papilas gingivales y en su anatomía normal y las vemos muy aumentadas de tamaño, rojas, puede este fenómeno ser sangrante. El paciente refiere dolor muy intenso porque además está acompañado de otras lesiones indistintas de la mucosa. Y entonces hay un compromiso bucal muy significativo que genera, por ende, que el paciente tenga dificultades para alimentarse correctamente y entonces puede, el paciente de corta edad puede descompensar rápidamente su condición. Hay que estar atentos, por supuesto, al aumento de volumen de las encías. Esto es un factor determinante para el diagnóstico. Debemos tratar con aciclovir. Tenemos una presentación pediátrica que la vemos como suspensión. 200 miligramos equivalen a 5 mililitros y la dosis es 40 miligramos por kilogramo de peso por día. Son 5 tomas al día por razones de absorción del medicamento y debemos dar el tratamiento por 7 días. Tenemos también la opción en crema, se puede aplicar de 3 a 5 veces a día durante el proceso infeccioso. Importante estar atentos a diagnósticos diferenciales como el impétigo y el molusco contagioso, que son también patologías infecciosas, aunque la clínica de las lesiones por herpes es muy especial. Debemos tener en cuenta estas dos patologías, sobre todo cuando se trate de herpes labial recurrente. Dentro de las patologías infecciosas también tenemos micóticas. En el niño es común, sobre todo el lactante, la candidiasis pseudomembranosa y la candidiasis asociada a queiroiditis angular.
Esta patología es frecuente en niños, es producida por el hongo cándida y la especie más asociada es albicans. Y en el lactante la vemos con frecuencia porque hay una condición de inmadurez inmunológica. Sabemos hoy en día que la cándida es un hongo que infecta la mucosa oral a manera de biopelícula, de esta forma se adhiere firmemente a la mucosa y esto es una de las razones por las cuales muchas veces se comporta como una patología infecciosa resistente al tratamiento y refractaria, por tanto hay que ser muy específicos en las indicaciones terapéuticas al paciente. Se caracteriza la candidiasis pseudomembranosa, que es muy común en lactantes, por una placa blanca que se remueve fácilmente la tracción mecánica y es importante no confundir con esa película de leche materna que se puede ver en el niño, hay que estar muy atentos a esto. No hay mayor sintomatología, el bebé puede sentir algo de incomodidad, pero dolor intenso no está presente, pero al momento de retirar esa pseudomembrana puede quedar un área roja, con eritema, un poco sangrante quizás, que en estas circunstancias puede sí generar algo de sintomatología al bebé. Y es importante también tener presente que en el paciente pediátrico y el paciente adolescente tenemos también una forma de presentación de candidiasis que es la queilitis angular, que está afectando el ángulo de los labios que se tornan agrietados, resecos o ulcerados y produce incomodidad al paciente y también en el adolescente es un problema por su factor y compromiso estético. ¿Ok? Debemos tener presente que para el caso del paciente con candidiasis pseudomembranosa, pues tenemos la opción de nistatina en suspensión, 100.000 unidades internacionales equivalen a 1 mililitro y la dosis recomendada es de 1 a 2 mililitros 4 veces al día durante 5 días. Importante tener presente que debe ser tratado el bebé y también la madre, porque si no, entonces se genera un cuadro en el que constantemente va a haber la infección de la madre al niño, del niño a la madre. Entonces también debe tratarse la mamá en ambos senos en la fase de lactancia para que pueda entonces controlarse bien el cuadro infeccioso. Para la candidiasis tipo queilitis angular tenemos la opción del miconazol que viene en una presentación de jalea oral y es un tratamiento es muy efectivo para manejar las candidiasis de carácter asociadas y se debe aplicar 2 a 3 veces al día durante 5 días y una vez que se comienza a ver mejoras, pues entonces se puede ya suspender el tratamiento. Y para finalizar, vamos a hablar muy rápidamente sobre esta patología inmunológica que es la estomatitis aftosa recurrente, que la estamos viendo con mucha frecuencia en el niño, ya que tiene un carácter que relacionado de manera importante a la ansiedad y el estrés. Y esto es un fenómeno que estamos viendo en nuestros niños recientemente. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica y multifactorial, muy prevalente en la mucosa oral, es un trastorno inmunológico, su prevalencia varía del 5 al 60% de la población mundial, inicia entre los 10 y 19 años y no hay una real predilección por género. Tiene un carácter multifactorial y en ese sentido son muchos los factores que se han relacionado a su presencia, pero lo que sí está claro es que tiene que haber una predisposición genética. Si uno o ambos padres están comprometidos, pues el riesgo aumenta de manera muy significativa, del 24 al 46% si uno de los padres está, que padece la condición y el 90% si ambos la padecen. Muchos antígenos leucocitarios humanos han sido identificados con esta patología frecuente de la cavidad oral y hay también una alteración metabólica en una gran cantidad de interleuquinas y factores inflamatorios en esta patología. Dentro de los factores, pues tenemos el trauma local. Muchos pacientes hacen referencia a que al mínimo roce o microtrauma ya aparece una úlcera aftosa. También se ha tratado de establecer relación con bacterias y virus, no hay evidencia cierta que lo sustente. Se ha estudiado muy especialmente Epstein-Barr, Streptococcus sanguis, Helicobacter pylori y Lactobacillus. El estrés es definitivamente uno de los factores más importantes relacionados a su aparición. Todas estas imágenes que ven aquí solamente los he tenido oportunidad de llevar en este periodo de pandemia, o sea que hay una importante correlación de esta entidad con el estrés y la ansiedad. También se ha encontrado asociación con alergias y alimentos,
a alimentos como el chocolate, gluten, leche de vaca y colorantes alimentarios, déficit de minerales y vitaminas, muy especialmente hierro y ácido fólico. Factores inmunológicos, se modifica la función del sistema inmunológico y esto lo activa aparentemente ciertos antígenos microbiológicos o el estrés, y es una respuesta mediada por linfocitos T helpers 1. Y también factores hormonales. Se ha visto cómo se presenta más frecuentemente durante el ciclo menstrual y menopausia, y no así en el embarazo y en tratamientos anticonceptivos. Pues vemos que definitivamente es una enfermedad con predisposición genética, hay una hiperactividad del sistema inmunológico, vemos polimorfismos en genes que codifican la elaboración de ciertas citoquinas. Todos estos factores que ven aquí en este diagrama pues participan de manera importante en la patogenia de esta entidad, y esto nos habla de su naturaleza inmunológica. Se trata de una lesión ulcerativa que tiene un halo eritematoso a su alrededor, usualmente son redondas o ovaladas, muy dolorosas, bordes bien definidos, que tienen en su superficie una pseudomembrana de fibrina, y podría preceder su aparición ardor entre 2 y 48 horas antes. Existe una clasificación que la maneja entre afta menor, mayor y estomatitis aftosa herpetiforme. El afta menor es la más frecuente en el paciente pediátrico y afecta de manera exclusiva mucosa móvil, es decir, labios, carrillos y también piso de boca y cara ventral de la lengua. Importante que su tratamiento se base en una mezcla que contenga algún potente antiinflamatorio esteroideo, como lo es la dexametasona. Lo podemos mezclar con leche de magnesia y con algún jarabe antihistamínico. Y muy importante hacer énfasis en los padres que debe aumentar en la dieta alimentos ricos en hierro, y se deben hacer estudios hematológicos para ver cómo están los niveles de ácido fólico y hierro, y en caso de que estén por debajo de los límites normales, es importante dar suplementos para corregir esta condición. Quiero agradecer una vez más y espero que sea de provecho esta presentación. Recuerden, sean gentil con la mucosa oral.